Vamos a hacer Buen tres. día, Sairam. Oh, oh, oh. Buen día, Sairam. Hoy vamos a empezar con el capítulo 9, continuando con la lectura del texto El Gita, que es el Bhagavad Gita comentado por Sai Baba. Y como el sábado pasado habíamos comenzado con el tema de las castas, hoy Sai quiere que profundicemos un poco más y para darle continuidad vamos a leer una página y media, un poquito más de lo normal. Serán 5 páginas las que vamos a leer hoy del capítulo 9, página 65. Y dice así: aunque la pureza de la mente es lo fundamental para la protección de la sociedad y del individuo en el reino de lo divino, la organización social a través del sistema de castas es también muy importante. Nunca podrá ser eliminado, ni tratando de ponerlo en ridículo, ni por medio de ningún tipo de crítica o censura. Puesto que el bienestar es esencial para todos, tanto los gobernantes como los intelectuales deberían desechar sus sentimientos de ira y de odio e indagar serenamente tanto en los pros como en los contras y tratar de preservarlo. Eso es lo que hay que llevar a cabo. No es correcto que los sabios y los eruditos apoyen las críticas sin sentido de los envidiosos y los ignorantes. Aquellos que niegan la casta están ellos mismos formando una casta. Los que niegan una religión están ellos mismos formando una nueva religión. Aún aquellos que saben mucho prejuzgan acerca de las castas y se expresan como si fueran tan ignorantes como el resto. Eso es lo asombroso, dice Sai Baba. Todo objeto tiene ciertos límites. Si se excede esos límites o lo traspasa, va a la destrucción. ¿Cuál es la prueba de su identidad? La coordinación entre su naturaleza y su forma. Si tiene esta, pero no aquella, entonces es irreal, falso. Así también las clases. Si no tuvieran límites especiales, ¿cómo podrían ser identificadas como tales? No serían ni esto ni lo otro, serían una masa amorfa, un grupo confuso. Es una organización determinada divinamente. De ahí que haya sido apoyada y observada por los sabios, por los santos y por los ancianos durante muchas generaciones. Pero en esta era de hierro, hasta los de inteligencia superior la desechan como si fuera una inservible chatarra. Si la gente mira este tipo de organización desde el punto de vista externo, sin hacer una investigación profunda y sin discernimiento, ¿cómo puede llegar a las conclusiones correctas? Su origen sagrado y su valor les serán revelados si poseen una visión interna y un punto de vista universal y un espíritu inquisitivo. Así como la mantequilla ya está en la leche, pero solo se hace patente por el proceso del batido, así también el valor específico de las 4 clases sociales se hará manifiesto únicamente a través del proceso de la investigación analítica. Entonces los prejuicios se acabarán y la realidad se manifestará. Las 4 castas son como los miembros de un solo cuerpo. Surgieron del mismo cuerpo divino, los brahmines de la cara, los guerreros, yatrillas, de las manos, los comerciantes, vaisyas, de los muslos, y los sudras de los pies. Por supuesto, estas expresiones tienen un significado interno más profundo. Aquellos que como el gurú enseñan los principios del conocimiento son la voz, o sea, son los brahmines. Los de brazos fuertes que llevan el peso de la tierra son los guerreros, yatrías. El edificio social está sostenido como si se descansara sobre columnas por los vaisyas. Perdón, ¿se pronuncia así, Marco Erice? ¿Cómo? ¿Está bien? Ok, gracias. Y en forma figurada se les describe como si emanaran de los muslos de la persona divina. Después, al igual que los pies que suelen andar por doquiera ocupándose en toda clase de actividades, los sudras,
están siempre ocupados en las tareas básicas de la sociedad y la paz y la felicidad de esa sociedad sufrirán si alguna de las clases deja de cumplir su tarea. Todas las clases son dignas y valiosas, de la misma manera que son importantes todos los miembros del cuerpo. No hay ninguno superior o inferior. El odio y la rivalidad en la sociedad son tan dañinos como lo serían la suspensión de las funciones de alguno de los miembros en una demostración de ira contra el estómago. Un muñeco de azúcar es dulce por todos lados. Si se desprende la cabeza y se la come es dulce, y si se come una pierna es tan dulce como la cabeza. Entonces, ¿cómo podría alguna de las clases que es como un miembro de la mismísima divinidad ser declarada superior o inferior? Los miembros son diferentes, pero es la misma sangre roja la que fluye y da vida a todos. No hay una clase especial para la mano, para la pierna o para la cara. El sistema de castas está prescrito en los Vedas y por ende no puede haber en él injusticia. No se trata de un artificio inventado por el hombre, de manera que aquellos que intentan crear diferencias y odios por sus irreflexivas consideraciones respecto a él, solo están exhibiendo su ignorancia. Parecería que aquellos individuos que arguyen que la abolición del sistema de castas traería el bienestar humano fuesen los únicos ansiosos por promover el bienestar de la humanidad y creyesen que los que lo consideran benéfico están, en realidad, ansiosos por provocar su caída. Por supuesto, ambas posiciones son erróneas. Pero esto sí es cierto. Aquellos que apoyan las castas son los que están realmente más interesados en hacer algo por el bienestar humano. Los otros piensan que si logran hacer que las castas desaparezcan, ellos habrán salvado al país. Esa es una creencia errónea. Si tan solo las virtudes y los defectos fuesen analizados cuidadosamente y sin prejuicios, terminaría esta absurda campaña de odio y enemistad y habría entonces un cambio radical en la actitud de la gente hacia el sistema de castas. Si el odio aumenta, esto no beneficiará a nadie. Perseguir el ideal de que todos son iguales es como correr hacia un espejismo para calmar la sed. Solo causará descontento. Los dirigentes deberían ahora reunir y consultar a los representantes del pueblo, es decir, a los sabios, pandit, y a los ancianos con experiencia, y discutir con ellos el valor de este antiguo sistema de organización social. Pero si en cambio, basándose solamente en las formas y características externas, deciden que hay algo de nocivo en esto y se dejan invadir por el pánico, eso revela tan solo su ignorancia. Tanto los dirigentes como los pandit tienen muy presente la felicidad del pueblo. Es más, este sistema de castas se originó con vista precisamente a ese fin y es ahora tema de comentarios porque no se practicó según los reiterados consejos de los sabios. Tomemos un sencillo ejemplo. Algunas naciones han fabricado bombas que pueden arrasar a cientos de miles de personas con una sola explosión. Aunque saben muy bien que esto es malo, los mismos dirigentes lo están alentando. Si se usaran a capricho, la ruina caería sobre todos. Solo si se amenazara el caos, podrían usarse en defensa propia. El propósito no es la destrucción del mundo, sino la protección de los valores de cada país y de su cultura. Igualmente, el sistema de castas debe ser tratado como un arma poderosa para proteger al país y a su cultura. Las normas y los reglamentos, las restricciones y recomendaciones, todos son medios tendientes a defender al pueblo de la ruina. Son disciplinas que tienen que observarse en la forma prescripta y cumplirse estricta y correctamente. Tratarlas según el dictado de los caprichos, sin consideración a sus directivas, a sus límites y a sus fronteras, es invitar a la anarquía. Por tanto, los ancianos, los dirigentes, los grandes maestros, pandit y los líderes de la comunidad cuidaron y fomentaron esta forma de organización social, preservándola. Piensen en esto por un momento, y la verdad de si es benéfica o no saltará a la vista. Si fuera perjudicial para la sociedad, ¿la habrían fomentado? ¿Querrán decirme que todos ellos eran tontos o que no tenían el tipo de instrucción considerada válida actualmente o que eran insensatos? No, no, dice Saibao. Su inteligencia, su instrucción
su eminencia espiritual, su carácter inquisitivo e imparcial y el atinado enfoque que daban a los problemas sociales, solo puede encontrarse hoy día en una proporción de 1 por cada 100. Ascetas que dedicaron toda su fuerza intelectual y moral al bienestar del mundo, tarea que era el aliento mismo de su vida. Yogis, guerreros espirituales y maharishis, gente que enseña y transmite los ideales de los Vedas, que querían conferir verdadera dicha a la comunidad humana. Estos fueron los forjadores de la organización social que ahora los modernos condenan. No eran como los reformadores de ahora, que anhelan el bienestar en una profusión de palabras y con sus actos niegan a aquellos mismos que dicen anhelar. Esta clase de ardides era desconocida por los sabios de la antigüedad. Las ideas y los planes modernos son huecos y falsos. Los planes que hacen ahora los gobernantes son castillos en el aire. Obedecen a la vanidad de los planificadores y no convencen a los demás. Unos castillos empiezan ya a derrumbarse, cuando apenas se están levantando otros en diferentes sitios. Lo que el cuerpo lo que el cuerpo es para el individuo, el mundo lo es para el Señor. Lo que sucede en cualquier parte del cuerpo afecta al individuo. Asimismo, todo lo que afecta a cualquier parte del mundo mueve al Señor. Él llega a saberlo y reacciona. Así como a ustedes les interesa que todos los miembros de su cuerpo estén en perfecto estado, el Señor también está interesado en ver que cada país y cada parte del mundo sean felices y estén contentos. ¿Podría desear el Señor lastimar algún país cuando es primordialmente una parte de su propio ser? Frente al Señor, todos tienen iguales derechos, todos son iguales. Sin embargo, un miembro no puede desempeñar los deberes de otro. Cada uno debe hacer la tarea que se le asignó. De la misma manera, cada casta o clase debe cumplir con la actividad social que le está asignada y contribuir con lo mejor de sí al bienestar del país. Así como el cuerpo tiene periodos biológicos, la sociedad tiene sus castas. Si todos empiezan a vender, ¿quiénes serán los compradores? Si todos se ocupan en pelear, ¿quién proveerá lo necesario para su sustento y mantenimiento? El alimento, las armas, el equipo. Así, cada uno tiene que hacer su parte en la actividad social y asegurar la paz, la armonía y la felicidad. Ese es el curso prudente, la mejor forma de organización de la sociedad. Hoy en día, en vez de atender a las tareas esenciales, la gente se ocupa de luchas fratricidas, temerosa de que las castas sean grandes obstáculos para el progreso. ¿Cómo puede una persona incapaz de mantener su cuerpo bajo control mantener al país dentro de sus límites? Vean ustedes cómo el fomentar el sistema de las castas, que ha sido sostenido por tanto tiempo por los antiguos, es lo más beneficioso que puede hacerse. El Señor no mostró parcialidad alguna al organizar las castas. Él no muestra esa actitud. Algunas personas se preguntan, ¿por qué ha de hacer el Señor tales diferenciaciones? No, Él no tiene ninguna idea acerca de lo inferior ni de lo superior. Es dulce por todos lados, como un terrón de azúcar. Todas las diferencias y distinciones las hacen los individuos que no conocen la realidad átmica. Son ilusiones de los individuos que equivocadamente no se identifican con el Atma. Consideren este ejemplo. Una madre tiene 4 niños, pero no presta tanta atención a los otros 3 como a la criatura que está en la cuna. Aun cuando el bebé no se lo pida, ella está siempre pendiente de darle el alimento. Los otros 3 tienen que venir a llamar su atención para obtener el alimento o algo con que jugar. Al observar esto, no se le puede considerar una mala madre o una madre parcial. La madre ajusta sus actividades a la capacidad y habilidades de cada niño. Así también, aunque el mundo en su totalidad es suyo, aunque todos son sus hijos, el Señor ha fijado a cada cual una parte de la responsabilidad del trabajo de la sociedad según su capacidad y habilidades. El atribuir parcialidad a tan altruista, sincera, sencilla y siempre feliz providencia es como atribuir oscuridad al sol. La oscuridad y los rayos del sol no pueden coexistir. ¿Cómo entonces podría el sol ser el hogar de las tinieblas?
La persona que así vitupera al sol no lo conoce en absoluto. Demuestra demuestra locura, ignorancia total. Y acá terminamos. En realidad, desde el punto de vista relativo al Espíritu Supremo, estas castas pueden clasificarse también de otra forma. Quienes están dedicados a la contemplación de Brahma son brahmines. Los que se oponen a la falsedad son guerreros, kshatriyas. Quienes sistemáticamente discriminan lo verdadero de lo falso son los vaisyas. Y aquellos que están siempre activos y siguen la verdad en la vida diaria son los sudras. La felicidad de la humanidad podrá lograrse ampliamente solo cuando el sistema de castas funcione de esta manera. Y acá cortamos la lectura de hoy, no la podíamos interrumpir porque tenía correlatividad. Le vamos a dar paso a Albina, los que están escuchando este círculo en YouTube por primera vez, vean también el círculo del sábado pasado donde hablaba también de las castas. Y bueno, todo tuyo, Albina. Seguro que cada uno tenemos un montón de cosas Mira, por expresar sentimientos. Adelante, Albina. sí, estaba pensando, sí, eh, eh, nosotros crecimos como occidentales, ¿no? Eh, en un lugar donde en vez de castas podemos llamar clases sociales, ¿no? La clase alta, la clase media, la clase baja, que en realidad también eh, son similares a las castas. Y Baba lo explica tan bien aquí. Acá en una parte dice, ¿no?, que la organización social a través del sistema de casta es muy importante y nunca podrá ser eliminado. Y eso me recordaba a una parte de los evangelios, cuando Jesús llega a una casa, una de las mujeres rocía con un perfume muy rico y muy caro los pies de Jesús, lava los pies de Jesús, y dicen que los seca con sus cabellos. Y Judas, todos sabemos que Judas era el tesorero, ¿no es cierto?, el que llevaba la bolsa, el que se ocupaba de los gastos que ocasionaba todo el grupo, ¿no?, que lo seguía a Jesús. Le dice a Jesús, palabras más, palabras menos, ¿no?, que con lo que costó ese perfume se hubieran podido alimentar a muchos pobres. Y Jesús le dijo que la mujer estaba haciendo lo correcto porque había reconocido la superioridad, la divinidad de Jesús, y que pobres habría siempre. Entonces, a mí me llamó la atención eso, ¿no?, que pobres habría siempre. Claro. Y a medida que fui adquiriendo un poco de conocimiento, yo soy, seré, supongo, una persona que, dada al servicio, nací para hacer servicio. Y cuando era jovencita, quería cambiar el mundo. Con Ernesto había tenido, cuando él era sacerdote, me mandó a censar a los ranchitos. Había muchos ranchitos en esa época, imagínense, más de 50 años atrás, casi 60, muchos ranchitos en Vera, de gente que venía de, de los montes, cuando, es toda una historia, ¿no? Pero cuando la forestal se va y deja
los lugares donde talaban los quebrachos para llevárselos a Inglaterra, muchísima gente queda sin trabajo. Entonces va a las ciudades más cercanas. Y en este caso Vera era una de las más cercanas. Entonces vivían en unos ranchitos muy, 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 muy pobres, muy, muy carentes de todo. Y Ernesto me manda a censar a esas personas para poder construirles casitas dignas. Al entrar a cada uno de esos ranchitos, conocer a las familias, porque cuando uno conoce, ama. Entró en mí, como joven que era, algo como una sensación de querer transformar el mundo, de que no existieran pobres, de que algo tenía que hacer. Y, y en ese, digamos, en esa lucha interna mía, ¿no? Fui aprendiendo con el correr del tiempo que era una tarea muy, digamos, como monumental, por usar una palabra. Y fui leyendo lo del comunismo, en qué se basaba, fui leyendo muchas cosas. Y como me gusta la historia, y he leído bastante, a lo largo de la historia siempre hubo, ¿no es cierto?, clases ricas, clases pobres. Y, y en ese querer transformar el mundo, solo pude poner mi granito de arena haciendo un mínimo servicio. Pero hoy, con la edad que tengo, cuando veo, yo salgo a la tardecita a arrojar la basura en los contenedores y veo a los cartoneros revolviendo, yo pienso qué gran trabajo y qué gran acción hacen, porque ellos están haciendo algo que yo no haría, que es llevar cartones, llevar latitas, botellas, que las venden luego para un reciclado. Fíjense qué gran acción está haciendo esta gente. Si ellos no existieran en este momento, estaríamos tapados de basura, porque ya en el planeta no hay donde arrojar más basura. Y yo los veo y dentro de mí los reverencio. Y esto me hace acordar como a la clase más baja, como dice acá, más baja entre comillas, porque Baba los sitúa en los pies. Pero también sin los pies no podríamos caminar. Y una sociedad sin esos pies tampoco podría avanzar. Entonces, lo puedo comprender desde ese punto. Y sé que en este planeta, que es un planeta que es una escuela y es un crecimiento, siempre van a estar estas cuatro clases. Mucho más, ¿no? Que si los grandes sabios
las consideran importantes y las reverencian, cuanto más, en mi caso, este ser humano, ¿no?, que se llama Albina, puede criticar o decir algo en contra. Rama lo describe muy bien, ¿no?, como los miembros de un solo cuerpo. Y en un cuerpo todos los miembros son importantes, absolutamente todos. Yo tuve mi esposo Ernesto, que le faltaba la visión. Sin embargo, él logró avanzar en el campo espiritual. Y tengo una prima a la que le faltan las piernas a raíz, ¿no?, de la enfermedad esa de la diabetes, que no puede caminar, no puede trasladarse, necesita ayuda. Y, y es un ser humano espectacular, pero necesita ayuda. Entonces, ¿qué reflexión me lleva a mí todo esto? A que hablando de, ¿no es cierto?, de la casta más baja, que son una ayuda para nosotros, para poder evolucionar, para poder hacer un servicio, para poder crecer espiritualmente, aún sabiendo, como dijo Jesús, que pobre habrá siempre. Y, y Baba dice acá, ¿no es cierto?, que si alguna de estas clases deja de cumplir su tarea, sería un caos. No lo dice con esas palabras, lo digo yo. Porque ¿quién se encargaría en una casa de familia, sin ir más lejos, si no hay una persona que limpie, que lave, que planche, mientras los dueños de casa están realizando otra tarea, que es también un servicio en el mundo en que vivimos? El médico realiza un servicio, los abogados realizan un servicio, todos realizan un servicio, incluso, ¿no es cierto?, los que nosotros llamamos cartoneros. ¿Qué pasaría en este mundo si todos fuéramos doctores, médicos, si todos fuéramos abogados, si todos fuéramos representantes de la ley y no hubiera quien realizase esas tareas más bajas, entre comillas, más necesarias? Así que yo puedo comprender desde el punto de vista de persona occidental, nacida, ¿no es cierto?, en Occidente, que, que es necesario. Sin hablar de que todo tiene que ver también con algo kármico, pero ahí ya uno se extendería muchísimo más, porque si nosotros tuviéramos una visión espiritual, cósmica, universal, veríamos que todo se reduce también al karma. Así que dejo acá para escuchar a los demás, porque realmente es un tema extraordinario. Y que por allí, como castas en la India, nos es difícil a nosotros comprender. Pero si yo la traigo para mí, ¿no?, misma, aquí a donde vivo, puedo llegar a comprenderlo perfectamente. Sairán. Gracias, Albina, gracias. Antes de pasar con vos, Marco Erice, quisiera expresar un poquito lo que siento. Y esto da para que cada uno sienta cosas distintas, obviamente, de eso se trata un círculo de estudio. Yo pienso que las castas no tienen que ver con la capacidad económica, sino con la actividad que realizan. Creo que
más que clases sociales de alta, baja o media, creo que acá se está, creo, que acá se está distribuyendo en base a la actividad que cada uno realiza. El poder de policía, ¿no? Que tienen los yatría, el tema de la gente que se ocupa de la política o los que se ocupan de la religión o que se ocupan de la construcción y de los haceres del cuerpo a través del cuerpo físico. Y, la capacidad económica de cada una de esas castas hoy día está también mezclado, porque puede haber sudras que tengan más capacidad económica que un satría o que un político o que un estudioso de, de- de los textos espirituales. Eh, Creo que se basa más esta división en clases, pero no en clases sociales, sino en clases de actividades. Y ahí coincido totalmente en que si todos haríamos lo mismo, quedarían un montón de actividades sin hacerse, entonces el mundo estaría pata para arriba. Y también meto un tema que es personal, que yo considero que hoy día con esto, y acá creo que algo lo nombra, con esto de la modernidad o de lo nuevo, qué sé yo qué, eh, que es una tendencia en estos tiempos. También los núcleos familiares se están tergiversando, y esta no es una opinión machista, sino realista. El amor de la madre en cuanto a la crianza de los chicos. Hoy día, con el exceso de trabajo que las mujeres están teniendo, se olvidan de criar a los chicos o de mantener el hogar, y las abuelas pasan a ser abuelas y madres sustitutas de lo que debería ser la mamá. Y con esto de la liberalidad y la igualdad y demás, es como que creo que nos estamos confundiendo como humanidad. Estamos asumiendo demasiados roles que a lo mejor se podrían evitar. Y creo que Baba en un discurso dijo que hay mujeres que, que lo que ganan por salir a trabajar es lo mismo que le pagan a la mujer que le cocina, a la mujer que le limpia y a la mujer que le cuida al nene, en lugar de ver ese cambio, ¿no? Decir, trabajo menos y me ocupo más creo yo, de actividades que tienen que ver con la temática de hoy, que son los deberes que cada uno debe desempeñar. Y lo digo siendo el que más cocina en casa y el que más ha cuidado a los chicos en casa. O sea, no es Eh, una crítica, es una realidad que siento. Horacio, Baba dice, el deber es adoración. Cada uno, si cumple con su deber en el lugar en que está, es adoración. Exacto, sí, porque yo veo, atiendo muchos, yo hago jubilación, atiendo mucha gente grande que ha sido albañil y yo digo, él cumplió con su deber, él fue albañil y cumplió con su deber, y el hombre fue feliz y se siente realizado, no necesariamente tenía que ser de otra actividad. Pero bueno, da para mucho, Marco Erice, esto, ¿eh? No es para debatir, es para que cada uno exprese su sentir, ¿no? Om Sri Sairam. Como tú lo has dicho, y también Albina, es un tema complejo. A mi juicio, como estudiante de autoconocimiento, creo que tenemos que ver las bases de todo esto, de dónde surge todo esto, ir a lo profundo. En el círculo de estudio pasado hemos estudiado que Krishna decía, yo he creado esto, yo he implementado esto. Entonces es interesante, digamos, recordar que todo es referencial. Hay un marco de referencia de análisis y un punto de referencia de observación. Entonces, el punto de referencia de donde voy a hacer el análisis evalúa el contexto, ¿ok? Y es necesario contextualizar. Si Krishna dice, yo he creado esto, la primera impresión podría ser para quienes son dualistas que hablan del personaje Krishna que creó eso digamos, en el momento en que apareció hace 5.000 años atrás. No, Krishna habla siempre, no desde el personaje, él habla desde la conciencia infinita, desde la conciencia pura, en la cual él, digamos, como encarnación, según las escrituras de Vishnu, Vishnu es lo primero que aparece en la manifestación en el Bhuttakaya, que representa el orden de establecido para las cosas.
Por lo tanto, hay un orden principal, que después, desde ese orden, haya derivaciones, todo bien. Entonces, eso es primordial recordar. Como encarnación de Vishnu dice, he establecido eso, hay un orden. Entonces, y aquí en el texto de hoy es genial cómo ratifica lo que dice antes, cuando dice, todo objeto tiene ciertos límites. Por lo tanto, la manifestación tiene límites. Si excede esos límites ¿no? o los traspasa, va a la destrucción. ¿Cuál es la prueba de su identidad? Si nosotros vemos los elementos, cuando llega al límite de la temperatura, el agua, cuando es calentada por el fuego, se torna vapor. ¿Ya? Cuando el agua llega abajo de ciertos grados de temperatura, no sé si es 10 o 18 grados, se vuelve hielo. O sea, hay límites. Entonces, dice Swami, la coordinación entre su naturaleza y su forma. Entonces, ¿cuál es el origen? La naturaleza y la forma. Si tiene esta, pero no aquella, entonces es irreal, falso. Y aquí viene lo interesante que sirve, como hablábamos la vez pasada también, los valores. Cuando los valores se materializan, ¿no? Viene a ser la institución en una organización. Entonces dice Swami esto porque también lo aplica para las organizaciones y me acuerdo de esto como es la base de la organización SAI y de todas las organizaciones en el mundo, de todo tipo de organización, cualquiera sea el estrato en el cual se mueve, tanto en las castas como en la familia, como en todo lado, que dice, las normas y los reglamentos, las restricciones y recomendaciones todos son medios tendientes a defender al pueblo de la ruina. Es interesante esto porque Swami dice que la razón por la cual en la organización SAI, al menos lo aprendí allí, dice que es necesario todo este tipo de normas, reglamentos y restricciones para ordenar la mente. Es una forma, y no solamente dice ordenar, sino dice para proteger a la mente. O sea, el orden es para proteger a la mente. Si nosotros lo contextualizamos desde el momento en que es creado, digamos, o manifestado o emanado este universo en el Bhutakaya, si no hubiera este orden, la mente que viene de donde surge todo esto sería un caos. Y efectivamente, cuando no hay orden, hay caos. De hecho, uno de los principios de la masonería dice, comienza el orden en el caos, ordo ab caos. Entonces es importante esto. Y sigue diciendo Swami, son disciplinas que tienen que observarse en la forma prescripta y cumplirse estricta y correctamente. Tratarlas según el dictado los caprichos, sin consideración a sus directivas, a sus límites y a sus fronteras, es invitar a la anarquía. Nosotros vemos hoy nuestra sociedad. Nosotros vamos a contextualizar la sociedad occidental. Existen lo que vendría a ser una representación externa de las castas cuando las religiones representan, diríamos así, los brahmines. Estoy hablando un aspecto, ¿ya? Los militares representan, como, o la policía, o todo lo que tiene que ver con la seguridad, representan, pues, vendría a ser los chatrías, ¿ya? Los comerciantes y todos los que trabajan en las grandes organizaciones, ¿ya? Los directivos, son los vaisas. Y los sudras son los empleados y los obreros. O sea, las castas existen desde el punto de vista externo. Como tenemos poco tiempo, no voy a profundizar sobre esto, pero sí voy a decir algo que dice Swami aquí que es interesante. Primero, referencialmente, las cuatro castas son como los miembros de un solo cuerpo. Y dicen, surgieron del mismo cuerpo divino. O sea, el momento en que hay cuerpo es Bhutakaya. O sea, estamos hablando de la manifestación después del Aum de Brahma. Los brahmines la cara, los guerreros de las manos, los comerciantes los muslos y los suras de los pies. Por supuesto, dice Swami, estas expresiones tienen un significado interno más profundo. Y dice ahí, aquellos que, como el gurú,
enseñan los principios del conocimiento son la voz, o sea, son los brahmines. Entonces, todo aquel que habla de, digamos, de las pautas, de los principios del conocimiento, la expresión de los Vedas, la expresión de todas las sagradas escrituras, son los brahmines. Pero dice una cosa, Swami, interesante que nos toca a nosotros. Dice, en realidad, desde el punto de vista relativo al espíritu supremo, adhyátmico, estas castas también pueden clasificarse de otra forma. Y aquí viene, a mi juicio, como estudiante de esto, ya, digamos, ver otro aspecto, no el aspecto externo, el aspecto que aparece porque efectivamente después de que surge el marxismo digamos, y todo lo que es la Revolución Francesa, queriendo destruir ciertas formas, eso es en lo social, pero hay otros aspectos, y dice Swami, quienes están dedicados a la contemplación de Brahma, o que aquí en realidad es Brahman, ¿ya? Porque Brahma es, digamos, es Maya, es Brahman, son brahmines. Es importante esto, porque si no, no cierra. Contemplarlo, el Maya no lleva al autoconocimiento. Los que se oponen a la falsedad son guerreros, chatrías. ¡Wow! O sea, todo aquel que se oponga a la falsedad, pero hay que, interesante, ¿no? ¿Qué es la falsedad? O sea, es interesante esto porque la falsedad es lo contrario a la verdad. Entonces es necesario estar uno en el Dharma para poder evaluar lo que es lo falso. Los que sistemáticamente discriminan lo verdadero de lo falso son Vaisas. Entonces aquí quiebra el concepto y por eso es interesantísimo que Swami dice que no hay distinción para él entre una casta y otra. El ser humano hace la división en función de sus intereses o en función de sus conocimientos, pero siempre desde lo externo, el ojo externo. Entonces significa que sistemáticamente discrimina lo verdadero y lo falso. ¿Quién es aquel que discrimina lo verdadero de lo falso? Eso es importante. En el segundo habla los que se oponen a la falsedad, pero para poder oponerse a la falsedad hay que poder discriminar. Entonces el orden aquí cambia. Los Vaisas están primero, ¿ya? Y después dice, aquellos que están siempre activos y siguen la verdad en la vida diaria son los Sudras. Entonces, ¿qué somos nosotros? Esto es interesante, o sea, quiebra el orden de lo superior o inferior. O sea, aquí Swami nos demuestra de cómo no hay división de castas para el Señor, simplemente también, como decías tú al principio, Horacio, los roles, o sea, los roles que roles ejercen. Pero si nosotros seguimos el orden, así sea el orden interno sobre la base de la verdad, no va a haber problemas. Y termina diciendo Swami, la felicidad de la humanidad podrá lograrse ampliamente solo cuando el sistema de castes funcione de esta manera, la que acabamos de leer, de esta manera, no de la otra. O sea, es interesantísimo, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿a qué casta pertenezco? ¿Ya? ¿Cuál es el parámetro de referencia? Otra vez, el dinero que gano, el estatus social, que nací como en una familia de sacerdotes o de religiosos. ¿Cómo es la cosa? ¿Ya? O porque soy obrero voy a estar entonces siempre en el lugar de los sudras, o los descastados, los dalits. ¿En qué lugar están los dalits? ¿Ya? O Y, sea, no los está y eso descastados no está en los Vedas. Las cuatro castas no habla de los de los intocables. Dalits. Y sí, porque Claro, justamente, digamos, eso lo ha establecido el orden en el desorden, el hombre, exacto, perdón, en el desorden, exacto. ¿sí? Rama es un ejemplo del orden. Era interesantísimo lo que él hacía cuando él, digamos, estableció que todo el mundo debía decir la verdad y tenía, digamos, soldados que vigilaban que las personas en los diferentes lugares donde se encontraban no mientan, que dijeran la verdad. O sea, el establecimiento de la verdad desde el punto de vista social. Entonces dice Swami, ¿podría desear el Señor lastimar a algún país cuando es primordialmente una parte de su propio ser, o sea, la expresión de la conciencia? Frente al Señor todos tienen iguales derechos, todos son iguales.
Sin embargo, un miembro no puede desempeñar los deberes de otro. Cada uno debe hacer la tarea que se le asignó. Si vamos a un monasterio, existe el abad y existen los cocineros. En el Japón, el cocinero, digamos, tenía en su época, en el budismo zen, en el Soto Zen, una importancia profunda. El cocinero se llamaba el tenso. Y ese cocinero era el que de alguna manera, si él no tenía conciencia pura, definía los pensamientos de los monjes. Y eso es fantástico. Por eso también en la India, Swami le da tanta importancia al alimento. ¿Quién cocina? ¿Cómo cocina? ¿Ya? Si uno va a un restaurante, uno no sabe qué pensamiento tenía el cocinero o los diferentes cocineros, no lo sabemos. De allí que Swami dice, pronuncia la oración de entrega de ese alimento al Señor, porque Él se encarga de tomar el veneno y las personas se alimentan de lo puro y de aquello que le va a alimentar. Pero imagínense, hay toda una cantidad de historias sobre esto. Entonces, este aspecto es importante, de cada uno ubicar su lugar. ¿Y cuál dice que es el lugar, Swami? Siguiendo digamos, la verdad y la rectitud, inclusive el Svadharma puede cambiar. ¿Por qué? Porque uno tiene un rol en su momento dado, pero puede cambiar. Y Swami dice tiempo, lugar y circunstancia. Ejemplo, tú eres abogado, Horacio, ¿ok? Desde el punto de vista profesional ejerces ese rol, pero en Prayanti tú no vas como abogado, tiempo, lugar y circunstancia, vas como devoto y te sientas No, y con el rico, con el pobre. mientras estudiaba era verdulero, mientras Y estudiaba la sí, abogacía era verdulero. Y uno no perfecto. es que nace en una actividad y muere en esa actividad. Exacto, o sea, son roles, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, es en ese sentido que es importante esto. Pero aquí, esto que dice Swami, ¿ya? Esto que dice Swami es importante desde el punto de vista relativo al espíritu, o sea, conecta al espíritu supremo, con una forma de decirlo, de decir la expresión de Brahmaham, adiátmico, ¿ya? Adiátmico. Estas casas también pueden clasificarse de otra forma. Entonces, lo que están en dedicado a la contemplación de Brahma son brahmines. Entonces, cuando han llegado ya al estado de poder estar contemplando en todo a Brahman, ver a Dios en todo, ese es un Brahmin, no aquel que está en la casta de los Brahmines digamos, y repite mantras, como dice Swami a veces, que no tiene ni idea, pasan los años y no avanza. Y la pregunta es ¿por qué? Porque lo hace como un loro. O sea, es necesario comprenderlo, ¿no? Los que se oponen a la falsedad son guerreros. El asunto es, uno lo puede hacer donde sea, tanto interno como externo. Quienes discriminan sistemáticamente lo verdadero y lo falso son baisas. Entonces, es en uno también, internamente, no solamente en el exterior, una acción externa. Siempre pensamos en la acción externa, o generalmente pensamos en la acción externa, en lo que se tiene que hacer en el afuera. ¿Y en el adentro qué? Digamos, la discriminación de lo verdadero y lo falso. Allí es aquel que aplica el discernimiento y la discriminación. Si no hay intelecto, no puedo llegar a eso. Y los que están siempre activos en la verdad, en la vida diaria, son sudras. Entonces, de repente nosotros tenemos 3 o 4 roles, desde lo adiátmico. Entonces, no, digamos, la comparación externa es solo aparente. Lo importante, a mi juicio, como estudiante, ese es el aspecto interno, además del externo. Jai Sairam. Qué lindo, muchas gracias, Marco. Qué profundo el tema. Dardo, vos que sos muy analítico, estaría bueno escucharte, Dardo. Bueno, buen día. ¿Qué tal para todos? Espero anden bien. Bueno, hablando de analítico, acá justamente nos manda también a, a seguir lo que hacían los antiguos, ¿no? Que tenían investigación analítica, acá lo anoté, espíritu inquisitivo, indagar, buscar, saber la verdad, mirar en profundo la situación para ver qué está mal, qué está bien, los pros y los contras. Tenían también visión interna, porque habían trabajado la espiritualidad, y tenían un punto de vista universal. Es decir, todo esto, Saibaba ahora lo enfoca en el tema para dilucidar si las castas son correctas o no, pero para todo en la vida tendríamos que tener esas condiciones, ¿no? Para llegar, dice, a conclusiones correctas. Entonces, bueno.
Si queremos tener una sociedad sana y buena, tenemos que ser inquisitivos, tenemos que mirar bien todo a fondo, investigar, indagar y después, como dijo Marcos recién, con discernimiento, aplicarlo y decir esto está bien y esto está mal, esto nos conviene, por este lado vamos a ser felices, vamos a ser buenos, no vamos a sufrir, vamos a estar todos contentos, más allá de que haya clases sociales, castas o no. Porque como arranca al principio el texto, ¿no? Dice, la pureza de la mente, la pureza de la mente es lo fundamental para la protección de la sociedad. Es decir, bueno, y después agrega también las castas. Pero si nosotros nos damos cuenta que si todo el mundo tendría la mente pura, la ha trabajado y la ha purificado, luego tendría discernimiento, no tendría malas intenciones, no tendría malos pensamientos, no tendría malos sentimientos, no quisiera dañar al prójimo, no tendría odios. Entonces, con la mente pura, si todos harían ese trabajo, esto sería fantástico. La sociedad se transformaría en un fin de semana. Que se haga un curso para purificar la mente, por así decir, y se acomoda todo. Porque acá prevalece mucho el ego de las personas y con ello trae juntos el odio hacia los demás, como decía por acá, con el tema de los gobernantes, por ejemplo, programas de acciones a tomar egoístas y solo pensando en su propia fama, que no convencen a nadie, dice Baba. Y sí, entonces yo digo que es muy importante que se desarrolle la parte espiritual y la limpieza de la mente, la pureza de la mente, porque por ahí va la cosa. Entonces, pero vamos a estar siempre trabados si el ego está ahí picando Y, y y metiéndose. Dardo, hay una falsa rotulación de las castas también, porque hay algunas, como acá dice Baba, que son todas iguales y deberían ser todas iguales, pero en la sociedad esta humana confusa no son así. Entonces el que está en una casta se siente inferior a otra casta y anhela hacer lo otro sin tener las facultades ni las posibilidades ni nada. Y ahí viene toda la confusión y la ensalada que hay hoy día. El de arriba Eh, de una casta se siente superior y va dice que son todas iguales. ¿Por qué te sentís superior? No hablo de economía, de poder adquisitivo, sino de ocupación, de labor, ¿no? Exactamente. Sí, tengo dos ejemplos hermosos, uno al final que lo encontré en un discurso de Baba para leerlo, que es cortito, y otro con respecto a lo que dijiste vos al principio. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día, plomeros, gasistas, electricistas ganan más que arquitectos que yo conozco. Y no solo eso, hasta albañiles he conocido en mi carrera, albañiles que han ganado más y se han hecho propiedades y hoy tienen propiedades propias, porque su inteligencia le dio como para ser un baixia, ¿no? Un comerciante, más allá que desarrollaba el trabajo de albañil. Y yo una vez le pregunté, lo busqué y estaba haciendo una mansión el hombre, una mansión. Y él era albañil. Y le digo, ¿pero cómo? Le digo, y estaba poniendo ladrillo y cerámica y trabajaba perfecto. Y digo, ¿pero cómo se dedica a esto usted pudiendo ser? No, yo arquitecto no me dio para estudiar, no me interesaba, yo de chico hago esto. Lo mío es poner ladrillos, decía él, o colocarse. Él hacía todo, ¿no? Desde el principio al fin de la casa. Bueno, con sus hijos después. Bueno, y ahí tenemos una demostración de que el ingreso social, el ingreso económico, como bien dijiste, Horacio, al principio, no regula las castas, sino, y Saibaba lo explica acá también, que depende de las habilidades de la persona, de la inteligencia que tenga, de sus capacidades, también de su fuerza física, de lo que pueda elaborar en su mente, de los proyectos que tenga, si tiene o no pereza, si tiene ganas, si tiene iniciativas. Por eso viene bien acá que Saibaba dice como dos cosas que se contradicen entre sí. Dice que todos somos iguales en un principio, pero aclara, ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero cada uno tiene que cumplir distintas funciones, lo comentó Marcos recién en el pasaje ese. Cada uno tiene que cumplir su función. Ya, ¿por qué vamos a mirar si gano más o gano menos? ¿Por qué yo no gano como Messi siendo lo que soy? Y no me interesa. Es decir, ¿por qué me voy a poner esa postura egoica de decir yo quiero lo que el otro tiene? Y también
la otra parte contradictoria que yo decía, que no es nada contradictorio, donde dice perseguir el ideal de que todos somos iguales, de que todos son iguales, es como correr hacia un espejismo para calmar la sed. Solo causará descontento. Bueno, y eso yo lo he encontrado en otros discursos de Baba, donde él habla clarito de que eso es imposible, de que todos seamos iguales en la sociedad. Ante los ojos de Dios sí, pero en la sociedad no, es imposible. ¿Y por qué? Por lo que dije recién, porque cada uno tiene distintas capacidades, distintos hábitos, distintas costumbres de su familia, distinta inteligencia, Y actividades. Cada uno va a hacer cosas distintas. actividades, hace acciones distintas, justamente hace acciones distintas. Uno dice, bueno, ¿por qué yo no progresé como aquel? Y porque yo me quedaba sentado tomando una cerveza todos los días y no iba a trabajar, entonces yo no progresé como aquel. Y no solo esto, no solo esto, Albina también lo mencionó al pasar ahí, y esto es importantísimo, la carga kármica que cada uno trae por lo que desarrolló en las vidas pasadas. Y bueno, y ya sabemos todos nosotros que hemos estudiado el basista, las basanas que se armaron con esa carga kármica y con todos los pensamientos que traemos. Ahí está otra más, los pensamientos no son los mismos de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todos iguales? Si yo pienso, Albina piensa ir a hacer servicio y otros piensan ir a robar y atacar al trabajante, al laburante. Entonces, no es posible que seamos todos iguales, porque hasta los pensamientos, que desde ahí arranca todo, todos los demás va a ser distinto siempre. Y también tenemos distintas profesiones o a lo que nos dedicamos. ¿Se acuerdan que el sábado pasado vimos que en Occidente, Baba dice también, hay castas, llámenla de otra forma, pero está como dividida en a lo que se dedican, a lo que se dedican, qué hacen en la sociedad. Pero bueno, más allá de eso, cada uno tiene que cumplir su función y aportar lo mejor que pueda para la sociedad. Y quedarse tranquilo, no andar codiciando lo que los otros hacen o dejarlo jugar a Messi, dejarlo hacer lo que cada uno hace y aportar su granito de arena sin ego. Porque si uno hace el bien en la sociedad como corresponde, después sigue su camino con mejor carga kármica, con mejores nacimientos. Esto también es importante. Se mencionó, que yo no me acuerdo si en este libro o en otros discursos, por Baba o por Basista, no recuerdo bien, que cuando uno hace las cosas bien, supongamos que tenemos varios, 3, 4, 5 nacimientos más, cuando uno se ha esforzado lo necesario para cambiar, para purificar su mente, para hacer todo ese cambio que debemos hacer para llegar a la liberación y terminar con este ciclo de nacimientos y muertes, en el próximo nacimiento van a ser, incluso habla de una familia acomodada. Fíjense, Y espiritual. Yo lo he leído en discurso de Baba. Los bendeciré con una familia espiritual. exacto, exacto. Y no solo eso, dice que para que se le van a brindar las condiciones necesarias para que todo lo que vino haciendo en vidas anteriores, lo espiritualmente hablando, lo pueda llevar a cabo ahora. Y dice que hay otros que son los menos, que directamente nacen en esa familia espiritual y acomodada para que le dé las condiciones totales para que en esa familia alcance la liberación. Tal es así que puedo contar un ejemplo en la isra, en el Ashram, en la cantina. Yo me crucé con una persona que me dijeron, él sabe de tal cosa. Y un muchacho amoroso, divino, todo con las condiciones que dice Saibaba que hay que comportarse. Hablé como 10 minutos, se estaba yendo de la cantina. Cuando se fue, un compañero que estaba comiendo conmigo me dice, mirá, ¿sabés quién es ese? No, no sé, un hindú era el muchacho que yo hablé. No, no sé. Y dice, es uno de los hijos de las familias más ricas de la India. Y bueno, y lo pude comprobar, la amorosidad que tenía, el servicio que hacía en la cantina, es decir, todo lo que aportaba. No tenía nada que ver con que su nivel social y económico iba a ser superior al de uno que lo hablaba como yo en la cantina, un extranjero ahí que estaba paseando en el ashram. Entonces, tenemos que pensar bien que no nos tiene que entorpecer el recorrido hacia Dios, este medio de las castas, sino, como decía acá,
organizarlas, ayudar a organizarlas, ordenarlas, tomar los consejos de los sabios. Fíjense que por acá dice Babal, ¿por qué se llega a estos puntos donde la sociedad se desarma toda, todos piensan distinto, todos piensan mal, y en realidad todos sufren, todos sufren? Porque dice, porque no se practicó los reiterados consejos de los sabios. Y claro, es clarito, si no se practican los consejos de los sabios y se toman decisiones en base a la ignorancia total y al ego y a los intereses personales, chao. Si los gobernantes hacen eso, quedamos todos sufriendo. Así que no hay salida. Esto, más allá de las castas y de todo lo que se está explicando hoy, eh, tiene que recurrirse a los consejos de los sabios. Es decir, el que sabe, sabe. Y entonces, si no se sigue eso, todos sufriremos. Bueno, por último, como para no alargarla, voy a ver si puedo leer un cuento, no un cuento, un comentario de Saibaba para que se sepa acá que queda bien claro el tema de lo que es las castas, y él dice, no tiene por qué uno ser inferior y superior. ¿Vieron cuando habló 2 o 3 veces de eso? Mire, él viene contando en que en el libro La senda de la verdad, lo tenemos Satya Vahini, lo tenemos todos nosotros. Y justamente el capítulo 24 se llama El cuerpo divino. ¿Vieron que hablamos de que todo es el cuerpo de Dios y que Dios no quisiera que un país sufra y otro no, porque Él es como nuestro cuerpo? Nosotros queremos que todos nuestros órganos anden bien para vivir sanos y contentos. Bueno, Dios quiere lo mismo con los países. Eh, bueno, fíjense este ejemplo. Qué bien, nada que ver, pero cómo lo trae Saibaba. Dice, las vacas son inútiles como animales de montura. Los caballos son inútiles como productores de leche. Decir esto no implica un odio a la especie o una maldad con los animales señalados, sino que se basa en las características y la naturaleza. Esta es importante, la palabra naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? Del animal en cuestión. Ambos son cuadrúpedos, sin embargo, sus diferentes naturalezas deciden que uno resulta útil para la leche que produce y el otro porque puede ser medio de transporte. Así también las castas no se basan en la raza o el nacimiento, sino en la naturaleza y Muy las, bien, y las tendencias innatas, la basana que traemos, ¿no? Y las profesiones que se hayan adoptado o se sigan. Es clarísimo. clarísimo, clarísimo. Las vacas y los caballos. No los odiamos, Bueno, cada uno tiene su función. qué bueno lo que leíste, Dardo, qué hermoso, qué hermoso. Vamos Sí, con Seba, después por favor pidan la palabra los que sientan. Seba, querido, está súper concentrado, Seba. Vamos a ver qué nos manifiesta. Zaira, muy buenos días a todos. Muchas gracias, hermanos Zay, por este sábado reflexionando en las palabras de Swami, y muchas gracias, Swami, por esta divina oportunidad. Sairam. Bueno, una de las cosas que más me resuena de esto del tema de castas abordado por Swami Satyasai Baba, digamos, es cuando nos hace reflexionar en esto de vivir y realizar la tarea, digamos, como un mandato divino, digamos. Cuando él nos dice, esto viene de, la divinidad establece este sistema de pautas, digamos, a través de los sabios, para que nosotros podamos realizar nuestras tareas como una ofrenda a Dios desde esa conciencia de algo que ya nos viene. Y también analizo en esto la situación que nos contiene, ¿no? Cuando la persona está en el organismo de una familia con su sabiduría acumulada de haber realizado muchas generaciones, por ejemplo, la gente que está en el campo y sabe los periodos de cultivo, los periodos de cosecha, de siembra, y tiene todo ese conocimiento, y lo he visto en amigos y en pacientes, eso cómo esa sabiduría los contiene también, ¿no? Cómo esa sabiduría les enseña. Entonces paso a reforzar esto que Sai nos dice también, de que en verdad la decadencia no viene por
por haber seguido el sistema de castas. La decadencia viene por no respetarlo, ¿no? Porque si una persona respeta ese programa, encuentra la contención de todo un organismo y toda una sabiduría que seguramente le va a dar la posibilidad de encontrar su espacio de trabajo, su adquisición de conocimiento para poderlo desarrollar, digamos, con excelencia. Y al mismo tiempo también refuerza esta idea que no tiene que ver o sea, que el estatus social, como decía, como en un momento habló Dardo, de que hay gente que es albañil y que logra un buen estatus, o que puede ser pintor. Yo me acuerdo en un momento, pensaba todos los años que estudié y de repente veía un amigo de mi hermano que era pintor y más chico que yo en menos tiempo se había comprado una hermosa camioneta, y estaba prosperando y estaba feliz, estaba bien, y no necesariamente había ido a la facultad a estudiar sobre salud, sino que se había dedicado a hacer un oficio, eh, que también agradezco que esa realidad se esté viviendo, porque antes uno para adquirir cierto estatus en la Argentina por lo menos no se reconocía el esfuerzo de esas personas, y hoy con los años se fue reconociendo el valor de ese trabajo también. También lo he visto con pacientes que en un momento se habían logrado comprar un terreno y hacer una casa en Villa General Belgrano, y ellos trabajaban de barrenderos en Córdoba para una de las empresas, digamos, de levantar basura. Entonces, esto está bueno también, el no estigmatizar que porque pertenecer a un grupo tenés que tener menos acceso a recursos. Y reforzar también esto que dice Swami: en el organismo todas las partes son importantes y la misma sangre las recorre, digamos, el mismo principio divino está en cada uno de esos segmentos corporales, atravesando cada uno de los seres. Entonces, poder descubrir esta unidad. Abri, por ahí tomaba notas, no sé, refuerzo esto estos días me acordé de algo que parece que no tuviera nada que ver, pero un paciente que ya le tengo como afecto como un amigo, que había hecho una promesa a la Virgen y había subido 30 veces en un mes al Cerro de la Virgen. Digamos, que era todo un esfuerzo hacer eso, ¿no? Y la esposa le dice, estás loco, le dice. Y lo acompaña un par de veces, pero lo ve. Y yo al mismo tiempo veo la pureza en esa tarea que le está haciendo, el amor y la dedicación que está haciendo en cumplir esa promesa a la Virgen. Entonces, y con esto reafirmo esto de cuando nosotros vemos que la tarea que estamos haciendo es una ofrenda hacia Dios, es una promesa a la divinidad, digamos. En este caso estamos hablando de un camino de sustento de la familia, no de ir a caminar hacia la Virgen, pero sí el vehículo interno de mirar todos nuestros actos como ofrendados a Dios, reforzando un poco de vuelta lo que nos habla tanto del karma yoga y en el tema del Gita de Swami. Bueno, Sairam, voy a dejar un espacio Lindo. para que sigan hablando los demás hermanos. Muchas Qué gracias. lindo, Seba. Cuando dijiste que hoy día, gracias a Dios, mucha gente valoriza profesiones sin fijarse en qué actividad es. Cuando viene un gasista, vos le decís gracias a Dios que viniste, bienvenido, lo adorás más que si viene un sacerdote. Tal cual, ya me extendí. Gracias, Seba, querido, gracias. Sairam. Ahí en el chat de Raúl se manifestó, seguís vos, Raúl, después Lili también pidió la palabra. Adelante, Raúl. Hola, Zairam. Bueno, muy interesante el tema y muy agradecido a todos los que han dicho algo porque me han ido aclarando muchas dudas que tenía previo al círculo. Yo primero quería decir que el hecho de poder estar en el Assam, en la India, pude entender bien lo de las castas porque pude hablar con gente que cada uno asumía que estaba en una casta y humildemente lo tenía claro. Él no quería pasar a otra casta, sabía que Dios le había dado ese lugar y ese lugar lo tenía que enaltecer correctamente, con su acción correcta, como fuera, ya sea un obrero, ya sea un maestro, ya sea una persona, un brahmin.
Entonces me quedó totalmente claro cómo funcionaba esto. Si bien no el 100% de los hindúes lo tienen asumido, pero un gran porcentaje admiten que eso es así y está muy dividido y muy claro. Pero cuando uno llega a Occidente, acá la cosa se complica un poco más. Lo que dijiste vos, Horacio, me sirvió mucho al principio de los roles que cada uno tiene que cumplir y cómo los debe cumplir y qué tipo de profesión tiene que desarrollar. Eso es correcto, pero hay una definición acá en Occidente que se entiende claro, y vos lo dijiste, Horacio, que son los bravinos, serían los sacerdotes, los militares y los policías, sería otro, y los obreros en la parte de abajo. Ahora, la tercera capa, que se llama ya los comerciantes, acá en Occidente se produce una melange terrible, porque eso de los comerciantes, están los comerciantes, los maestros, los políticos, los científicos, existe un menú de profesiones que podrían estar incluidas ahí, porque son militares, si bien dicen ese rol que vos lo mencionaste, Marco dice, de que si eras un guerrero, tu actitud y qué sé yo, pero básicamente en el rol de todos los días está todo eso un poco mezclado, ¿cierto? Entonces yo me puse a pensar, yo cumplí montones de esas funciones a través de mi vida sin saber la existencia de castas, porque me quedé sin trabajo y tuve que salir a trabajar haciendo, diseñaba cuadros y vendía los cuadros en las regalerías y me iba con los bolsos a Buenos Aires a vender cuadros, ¿cierto? Y yo ya era arquitecto, ¿cierto? O sea, por un lado había que pasar la barrera del ego, es decir, soy arquitecto y vendo cuadros, y por otro lado tenía que trabajar en algunos otros casos de dibujante y que un arquitecto me dijera cómo hacer lo que tenía que hacer porque me quedaba sin trabajo. O sea, que todas esas barreras del ego las fui superando, pero en definitiva yo me preguntaba cuál era el rol que yo tenía y a través del tiempo concluyó que, bueno, estaba relacionado y con mi profesión, accedí a trabajar, como decía Albina, con gente de escasos recursos, gente muy, muy al límite, que se le tenían que hacer casas y yo tenía que intervenir y en esa retroalimentación con esta gente para darle resultados en su vida posterior. Entonces, en algún momento me quedo como que, ¿dónde me encuentro yo? O sea, ¿quién soy yo en todo este menú de posibilidades, ¿cierto? Y bueno, eh, creo que es más difícil en Occidente hacer una clasificación tan clara como hacen en la India, porque existen, digamos, como yo decía, toda una serie de profesiones que están metidos en una misma bolsa. Y a mí eso no me queda claro. Se puede decir que acá habrían más castas que las cuatro que dice Baba. Eh, pero bueno, a lo mejor no he interpretado bien todo. Es hasta donde he llegado yo con mi análisis a través de esto. Y todo lo que han dicho al respecto me ha ayudado mucho. Sairam. Gracias, Raúl, muchas gracias. Lili, adelante, Lili. Bueno, Sairán para todos y buen día. Eh, Debo decir que ya el encuentro anterior para mí fue re importante porque yo había leído diversas versiones de el Bhagavad Gita, pero en ninguna encontré este análisis que hace Baba sobre el tema de las castas. Para mí ha sido súper iluminante. Eh, y bueno, mm, voy a contar algo de mi historia personal que tiene que ver también con lo que decía Albina de su juventud. O sea, yo he deseado la justicia, este,
Y entonces, dentro de esa fase, yo a los 19 años me marché para estudiar en Praga. Inicialmente iba para estudiar teatro, pero por un tema del idioma, terminé haciendo escenografía y diseño de vestuario. Es un poco larga esta fase, la voy a cortar en el sentido de que fuimos detrás de una beca, yo y mi compañero, mi marido, que no existía. O sea, fuimos con un pasaje de ida, no teniendo pasaje de vuelta, no teniendo dinero para, en esa época había que pagar anticipadamente los días que uno se quedaba. Pero bueno, eso es demasiado largo para contarles en este momento. Lo cierto es que la experiencia, o sea, fuimos a ese país también pensando que ahí vamos a encontrar el hombre nuevo, que ahí las cosas tenían que funcionar de otra manera. Y nos encontramos con una realidad distinta. Había también gente en la calle que recogía la basura de los incineradores, ¿no? No, ¿cómo se llaman? Bueno, entonces, a raíz de esa experiencia, fue que, por lo menos yo personalmente, me di cuenta de una manera radical que el trabajo era interno y que no se podía construir ninguna sociedad justa porque todo lo que proyectáramos iba siempre a estar manchado de lo que no habíamos elaborado nosotros como el trabajo de disolución del ego del que hablaba Dardón. También esto, haciendo reflexiones sobre qué me pasaba a mí, yo naturalmente en mi adolescencia, viendo el estado de cosas, asistiendo en la escuela a profesores que no amaban lo que estaban enseñando, que enseñaban automáticamente por cobrar un sueldo, pero no había amor, no había verdadera tarea en eso que transmitían. Yo tenía un desencanto respecto a todo lo que era institucional. Y a raíz de eso, no quería tener títulos porque decía, esto está todo mal. No comprendía lo que puedo comprender ahora, por qué estaba todo mal. Pero decía, esos títulos que la gente no tiene ninguna validez porque está todo equivocado, está todo mal hecho. No entendía cómo, por qué, pero intuitivamente decía, no es por ahí. O sea, esto está mal, tiene que ser de otra manera. Entonces, claro, hubo otros aportes de lo que ustedes hicieron que evidentemente son muy importantes. Vivekananda, por ejemplo, decía que lo óptimo no era nacer en una familia riquísima, sino tener la posibilidad de nacer en una familia que fuera de clase media, que eso nos iba a dar mucha más ecuanimidad. Y es verdad que, claro, está todo tergiversado porque nosotros al haber nacido en Occidente, entramos en esta historia de las clases. Las clases no son las castas. Las clases no están determinadas por la tarea, por la vocación, por la capacidad. No están, o sea, no existe. O sea, y las clases se establecen en valor del dinero en la sociedad occidental. Entonces, claro, tenemos el cuadro totalmente dado vuelta.
Gracias a todos. Sairam. Bueno, gracias. Guillermo, adelante. Ahí también puse en el chat Beatriz, si querés expresarte, Andrea, pero sé que no han visto el chat. Adelante, Guille. Bueno, como siempre, muy interesante escuchar todas las ponencias que a uno le permiten un poco comprender el contexto de lo que se lee. Para mí, el tema de las cartas es algo sobre el cual no había meditado antes de estas lecturas. Y claro, cuando uno lo lee con la claridad que está expuesto, es fácil hacer una correlación de que efectivamente hay castas bien definidas. Más allá de lo que decía Raúl, que este último tiempo se han ido expandiendo un poco. Y me reí un poco porque decía, va, parece ser de que Dios me dio multiplicidad y flexibilidad para ubicarme en distintas castas en mi vida, digamos, hasta el día de hoy, digamos. Quería compartir con ustedes básicamente un par de situaciones que me impactaron respecto al tema de las cartas. En algún momento he comentado de que durante 13 años consecutivos, 83, 84, 85, estuve volando en la Antártica. Y al lado de la base de la Fuerza Aérea de Chile había una base de la Unión Soviética. Y compartíamos con ellos. Y, y ahí en la base soviética habían tres niveles absolutamente definidos que a mí me impactaron en su oportunidad. El primero correspondía a la gente de alto nivel, es decir, a los profesionales que tenían un jefe y que tenían un estatus bastante bueno, comían bien, se vestían bien, llamaban por teléfono a sus familias, etcétera. Después venían los obreros, que no tenían nada, no tenían nada, no comían lo mismo que el resto, no tenían buen equipamiento, no tenían la posibilidad de llamar a su familia frecuentemente. Vivían miserablemente. Cuando llegaba un avión, ellos salían a vender las pocas pertenencias que tenían para ver si lograban un par de dólares. Realmente era lastimoso. Y entre medio de toda esta gente estaba el comisario político, que era el que tomaba la última decisión. Entonces me decía, pero ¿de qué estamos hablando? La dictadura del proletariado graficada en la Unión Soviética con estos niveles de opulencia y de miseria. A mí me impresionó. Ese es un tema. El otro, que en su oportunidad, como también he comentado, me tocó ir a Irak en varias oportunidades, pero bueno, fui el jefe de proyecto de la operación de helicópteros para apoyar a Naciones Unidas. Y en algún momento, cuando estábamos seleccionando a la gente para el primer grupo, se me vino a la mente, y lo recuerdo con mucha claridad, y de las 49 personas, ¿quién es el más importante? Y dije, bueno, sin saber que iba a ser el comandante, digamos. Yo no sabía que en ese momento iba a ser el comandante, digamos. Lo supe un par de semanas después. Y la reflexión decía, el comandante. No, dije yo, porque si el comandante no hace su trabajo, el segundo lo hace. El mecánico jefe, tampoco. Y concluí que la persona más importante, yo ya había ido a Bagdad, a Irak, a ver creo que, de qué se trataba el tema, era el cocinero. El cocinero, porque el cocinero iba a tener la responsabilidad de alimentar a la agrupación en un ambiente bastante hostil, digamos. Época Saddam Hussein, no habían bancos abiertos, no habían farmacias abiertas, no había ninguna farmacia abierta, no había dinero, no había eh, dinero electrónico, sino que solamente dinero físico, que cuando eran grandes cantidades se manejaba con bolsas de dinero, se pesaban. Una realidad, pero espantosa. Entonces, curioso, pero para mí no lo era tanto, porque yo siempre he mirado a las personas con las cuales he trabajado con el mismo respeto. Y para mí, yo entraba a la oficina donde muchas veces fui jefe y tenía tanto respeto por saludar al hombre que estaba en el jardín, como a lo mejor a la persona que estaba en seguridad y al subdirector del área, lo que fuera. Pero específicamente en ese viaje, en esa comisión a Irak, parecía ser que el cocinero era un hombre privilegiado. Eh, lo tercero que quería comentarle, lo saqué un poquito de lo que, de lo que se decía antes,
es que yo creo que todos nosotros tenemos una potencialidad, pero tremenda. Y de alguna manera, en mi rol de docente, tanto en pregrado como en posgrado, siempre yo los primeros 15 minutos les hablo un poquito sobre la vida a los alumnos. Y ellos decían, miren, las estadísticas dicen de que todos los que están acá, solamente el 3-4% van a ser personas que van a brillar. Un 50% van a vivir sus profesiones normalmente. Y otro 30% irá a fracasar y no van a salir a ninguna parte. Y decía, y la buena noticia es que todos ustedes podrían brillar. Todos ustedes tienen la potencialidad. Es cosas que se decían, que la utilicen. Y bueno, no voy a ampliar el tema, pero les daba ejemplos concretos de cómo podían todos ellos no solamente aprobar sus respectivas profesiones, sino que además ser personas que brillaran en el futuro, personas que aportaran a la sociedad. Yo les decía, miren, si ustedes el día de mañana se cruzan conmigo y ni siquiera se acuerdan de la materia que les pasé, no me importaría. Con tal que se acuerden de los primeros 15 minutos donde yo les traté de dar una opinión de cómo enfrentar la vida. Y en ese orden de idea, obviamente que está el tema del esfuerzo correcto, de buscar aportar a la sociedad. Y finalmente, les quería comentar algo que para mí fue significativo. Estando en Irak la primera vez, me hice amigo, en realidad heredé la mitad de un señor que vendía alfombras y que era amigo del comandante de la agrupación de helicópteros del ejército alemán, a quien reemplazamos. Y finalmente la Fuerza Aérea de Chile siguió por todo el tiempo hasta que explotó la guerra, la Segunda Guerra. Y heredé esa amistad. Y me invitó a su casa, y me invitó a su casa, y estaba siempre invitado, todas las semanas, todos los días jueves. Cuando no iba tenía que avisarle. Y mi amigo vendía alfombras, tenía un lindo negocio de alfombras. Y el papá yo lo veía de repente, muy de repente en su casa. Y cuando estaba próximo a volver a Chile, después de 4 o 5 meses, un día me dice, era como que el último día que iba a ir a salvarlo, dice, mi papá quiere hablar contigo. Y a mí me llamó la atención porque papá solamente entraba, saludaba y se despedía. Bajó el papá, se sentó al frente mío, agachó la cabeza y sin mirarme, me dijo básicamente dos cosas. Que él estaba muy agradecido por la amistad que se había cultivado entre su hijo y mi persona. Y habló un poquito sobre ese tema. Eh, y después me dijo, quiero expresarle, me dijo, de que cuando se acabe esta terrible situación que está viendo en nuestro país, yo lo invito a usted, a su señora, a sus hijos, a visitar este país. Y desde el momento que usted salga, el valor del taxi que tome, los pasajes, la estadía acá para recorrer todo el país y el retorno a Chile, yo lo cancelaré. Y si yo no estoy acá para cumplirlo, mi hijo tendrá que cumplir con mis deseos. Que le vaya muy bien, un gusto conocerlo, saludos a su familia. Y se fue. Y yo le pregunto a mi amigo, después que se va, le dijo, se baja, y yo, pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo tu papá me hace este ofrecimiento? ¿De qué se trata? Bueno, me dijo, es que hay algo que no te he contado. ¿Qué es eso? Que mi papá es el sheik de la tribu de la tribu de beduinos más grande que hay en el mundo. ¿Cómo le dije? Sí, me dijo. Yo te he hablado siempre de los beduinos. Sí, claro, él me instruía de los beduinos, de su historia, de su sistema judicial, político, etcétera. Y habían 16 millones de habitantes en esa época, 16 millones de beduinos. Y el papá era el sheik de la tribu más importante, más de 4 millones de habitantes. ¡Wow! Me dijo. Y yo dije, ¿pero por qué no me dijiste antes eso? No, me dijo, porque yo quería que nuestra amistad fuera a base simplemente de, 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 de lo que yo hacía, digamos. O sea, tú eres el futuro Cheikh. Sí, me dijo. Por eso que muchas veces yo no estoy en mi local de trabajo, estoy apoyando a mi padre. Así que bueno, termino esta historia contándole de que
si alguno de estos días no estoy, es porque capaz que viaje a Bagdad a ver a mi amigo que probablemente iría a ser el sheikh de esa tribu muy grande de beduinos. Muchas gracias. Qué bueno, Guillermo, qué bueno. Acá Juan me pidió la palabra. Juan, adelante, Juan Andrea. Perdón, dos cosas. Uno, siendo argentino, hablar de castas es un poco difícil porque la movilidad social y de rol que hemos tenido, en particular nuestra generación, fue muy, muy grande. Pero después, viviendo en sociedades un poco más asentadas, me di cuenta de eh, sociedades más consolidadas en cada uno en su rol, ¿no? Me di cuenta que la cosa funciona mejor cuando cada uno hace sus trabajos, su rol. Y, y en esto creo que comparto una cosa que lo he escuchado de muchos de ustedes, ¿no? Que me permitió tener una flexibilidad entre moverme entre un rol y otro, desde pelear una cosa, a dirigir una obra, un proyecto, a mezclarse aún con los operarios, con los obreros y hacer las cosas. A mí me gustaba eso, la facilidad con que podía moverme desde un operario o un obrero en el que estaba trabajando en un proyecto o al director al dueño de una empresa cirúrgica. Y eso es decir, yo creo que a la medida que uno va ganando, no sé si llamarlo sabiduría, sería demasiado presuntuoso, uno se consigue mover entre estos diversos niveles de roles con mucha más flexibilidad, de ecuanimidad, de escuchando, viendo puntos de vista distintos. Y eso creo que es una cosa muy, muy rica. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto que me ha hecho reflexionar, creo que lo tiré a través de esto la semana pasada. El Gita, ¿de dónde sale? El Gita viene del Mahabharata. Ahora, todo este lío que se armó no fue por una negación del sistema de castas. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque el Gita, bueno, parte de los Kauravas y los Pandavas, y detrás de eso está el rey ciego Dhritarashtra, y detrás de todo eso está Bhishma, y detrás de todo esto está el papá de Bhishma, Bhishma Pitamaya, que este papá era un poco, no sé, mujeriego, un poco demasiado sensible a sus sentidos. Y a la historia, digamos, a la cabeza, al inicio de todo, el Mahabharata inicia con la renuncia del rey Bharat a darle el trono a su hijo, el príncipe heredero que Bharat elige. Está uno fuera del clan, que se lo da por sus méritos. Es como si me he quedado pensando en eso, pero se lo está dando a uno fuera de su casta. Y eso inicia todo la sucesión de este rey, no me acuerdo cómo se llama, el padre de Pitamaya. Eh, y se propaga en toda esta degeneración de valores que lleva a la guerra del Kurukshetra. Esa es una duda que me ha quedado. Probablemente Marcos Erice me la puede aclarar. ¿No es así? No, no se va a meter en ese saco, dice. Pero si fuera así, el Gita es un reclamo de volver al sistema de casta. ¿Por qué? Porque inicialmente en la actitud del rey Bharat, ese apoyo al sistema de casta se había estado negado.
Nagado en el sentido que él había dado el trono a una persona fuera de su, no sé de su casta, pero sí fuera de su familia. Que después, entre los Cabravas y los Pandavas, la hereditad automática familiar se defiende a muerte, a guerra. Eso es todo, Sairam. Sí, sí, interesante, Juan. Gracias. Andrea, no sé si estás Beatriz después para expresarte o quien quiera que no se haya expresado. Hola, buen día. Bueno, primero gracias porque me parece que nací en la familia con la suficiente espiritualidad que son ustedes, no la Los familia bramines, la del de familia cuerpo. los bramines somos nosotros. Así es. Después con el tema este de las castas es muy profundo, es muy amplio y habiendo nacido de este lado del mundo, de Occidente, es difícil comprenderlo porque siempre está el tema del poder adquisitivo, de la división de la sociedad desde lo económico. Y después, acá en Argentina, la palabra casta hace unos años que está bastante vapuleado y bastante mal usado. Entonces como que se mezcla los malos usos. Así que está bueno ir al conocimiento, ir a las bases, qué significan las castas, el mérito, el servicio que hay detrás de cada condición, de cada, no quisiera decir escalón, porque también estoy poniéndole un orden. Así que está bueno seguir investigando y seguir aprendiendo qué significa bien casta. Y por otro lado, el aprendizaje, el autoconocimiento, donde aparece mi ego, porque cuando dice no somos todos iguales, ahí aparece mi ego diciendo, ¿cómo no somos todos iguales? Y, tendríamos que ser todos iguales, todos pueden cuidar a los chicos, todos pueden salir a trabajar, pero ya pasa por la parte de la sociedad donde estamos viviendo. O las disputas que hoy en día el ego creó dentro de hombres, mujeres, generaciones, trabajadores, no trabajadores, jefes, empleados. Así que está bueno eso, verlo, que el ego influye mucho, es como dijo Dardo, el ego en la sociedad es donde está ensuciando este sistema perfecto de castas como lo va explicando, lo va explicando Baba. Así que eso, a seguir aprendiendo desde las bases, desde las escrituras y bien desde el conocimiento sin ensuciarse, que es difícil por el ego. Así que ahí andamos. Gracias a todos. Sí, tal cual, por la ignorancia que tenemos, que confundimos todo por ignorantes, el mundo confunde todo por ignorantes, tal cual. Gracias, Andrea. Beatriz, ¿podés expresarte, por favor? Sí, voy a hacerla cortita porque hay poco tiempo. Gracias. Solamente les voy a leer una frase de la senda del conocimiento, porque he escuchado todo, está muy bien todo, han aclarado todo, inclusive en el encuentro anterior. Pero antes de leerlo, le quiero preguntar a Dardo, cuando habla sobre el Gita original, que me gustaría adquirirlo, no sé por quién está escrito, si me da datos. Bueno, les voy a leer lo que dice. Dice, de todo esto podemos concluir que lo más importante es la meditación constante en el Señor y no las etiquetas de casta o credo. Eso lo Muy dice bien. Baba ahora, actualmente. Esto equivale a experimentar el sentimiento de unidad, la realización de que nada es alto o bajo y de que todo es el verdadero principio divino. O sea que al ver la unidad en la diversidad, el ego lo podemos aplastar, no discriminar, no fomentar la injusticia, al ver a Dios en todos. Gracias. No poner etiqueta, Beatriz, ¿no es cierto? Claro, dice Baba, no poner etiquetas. Clarísimo. Muchas gracias, Beatriz. Albina, querida. Ah, Dardo, adelante. Sí, perdón, Horacio, no, para comentarle a Beatriz. Mira, Beatriz, sí, nosotros, los occidentales, este libro es el Bhagavad Gita para todos, se llama, lo leyó Horacio muchos años atrás, ¿no es cierto, Horacio? En la radio creo que fue, y se subió, se grabó también. Bueno, tiene esta cobertura, pero también tiene esta tapa como para el que lo conoce de otra forma.
Es lo que más simple y fácil e ideal que tenemos nosotros los occidentales para estudiarlo, porque es un devoto de Sai Baba que ha llamado Jack Holly, ha resumido dentro de 15, 20 versiones, en inglés por supuesto, todo lo mejor que pudo para que los occidentales lo entendamos. Acá, por eso, en cuanto a versiones, hay innumerables, ¿no es cierto? Versiones, eso no se puede evitar. Incluso son escritas de forma distinta, pero al final terminan diciendo lo mismo. Acá lo único que yo lamento un poquito de este libro es que ha perdido muchas palabras en sánscrito, que nos orientaban más a los que hemos estudiado un poco más ahí, los Baba, que meten muchas palabras en sánscrito, pero realmente para el entendimiento de los occidentales está bárbaro. No sé si se sigue consiguiendo, Horacio, un tiempo lo Ay, no, vendíamos. ya no se imprime más. Lo bueno de ese libro es que no es interpretación, es traducción del sánscrito a un idioma occidental, que eso es Claro. importante. No es que hace comentarios ya Jaule, sino que traduce Y, el sánscrito al castellano, digamos, al inglés en este caso. sí, sí, y también está que no se puede conseguir digital. Ese es un problema. Yo me hubiera gustado tenerlo, exactamente y no, digital no está porque está bajo alguna editora que quiere cobrar sus derechos, ¿no? Supongo. Así que, no La sé, pero versión de Horacio. por ahí se puede conseguir usado en Mercado Libre, en algunas internet que lo vendan y tenerlo. Es hermosísimo, hermosísimo. Yo lo he leído, por supuesto, varias veces y me encanta. Así que, bueno, Gracias. todos tienen su... Por ejemplo, los Hare Krishna son seguidores de Krishna y ¿qué pasa? Tienen su propio libro, ¿no? Dice lo mismo, pero con 10.000 comentarios en base a lo que ellos piensan. Creo que se llamaba el Bhagavad Gita tal como es, el que tienen Ujú, ellos. tal cual. Así que hay muchas versiones, no preocuparse por eso, pero ir al fondo del mensaje. Bueno, Gracias, muchas Ramón. gracias. Yo tengo el de Gandhi que me impactó. Sí, sí, yo también lo tengo. Ese es muy similar al original en sánscrito. Bueno, gracias. Gracias. Albina, querida, hoy nos fuimos en tiempo. Ah, Marquito Erice, a ver, antes de Albina. Se puede conseguir el Gita de Jack Holley en script, ¿no? En PDF. Sí, se puede conseguir. Y se puede bajar Eso. gratis. Mientras estaba hablando Dardo, me puse a googlearlo y ahí está el PDF. Si Ujú. logro descargarlo, después lo paso en el chat del WhatsApp. Gracias. Albina, Excelente, querida, hoy. gracias Andrés, gracias. Gracias, Ado. Hoy estamos Bueno, muy charletas todo, Albina. sí, no, la voy a hacer corta, pero voy a decir dos cosas nada más. Cuando va dice acá, ¿no? Sin embargo, un miembro no puede desempeñar los deberes de otro. Ujú, Si nos hace una comparación, ¿no? Con el cuerpo humano, realmente los brazos no pueden desempeñar el deber que desempeña la cabeza, donde están los sentidos, o las piernas. Pero sin embargo, si una cabeza no funciona bien, los brazos y las piernas tampoco. Y si no tenemos los brazos o las piernas en condiciones, por más que la cabeza funcione bien, también tenemos un impedimento. O sea que este, es como para explayarse más en eso, que un miembro no puede desempeñar los deberes de otro, pero doy ese ejemplo del cuerpo humano que lo puso el mismo Baba. Pero para terminar, el último párrafo que hemos leído hoy, ¿no? Donde dice, en realidad desde el punto de vista relativo al Espíritu Supremo, adhyátmico, estas castas pueden clasificarse también de otra forma. Quienes están dedicados a la contemplación de Brahman o Brahman son brahmines. Los que se oponen a la falsedad son guerreros
quienes sistemáticamente discriminan lo verdadero y lo falso son los Vaishya, y los que están siempre activos en la vida diaria son los Sudras. Y a mí me parece, desde mi punto de vista, que en nosotros están las 4 castas, porque nosotros, cada uno, ¿no? Podemos desempeñar esto que nos está diciendo Baba, ¿no? Podemos dedicarnos a la contemplación, oponernos a la falsedad porque tenemos, ¿no es cierto?, el discernimiento para discriminar lo verdadero de lo falso y estar activos en la vida. Así que quería terminar con eso, ¿no? Que las 4 castas también están en nosotros mismos. Zaira. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gente, un Onitreyanti. Terminaremos este capítulo el sábado que viene, Dios mediante. Om Shanti, Shanti, Shanti.